Por cierto, Marian, ¿sabes el nombre de esta jornada? Sí, le han puesto un título complicado para el tema, más allá de la piel, o sea, se han dejado ahí la cabeza. Está bien. Que nos gusta pensar mucho. Más allá de la piel. Más allá de la ¿Por qué piel. más allá de la piel? Mira, nos centramos muchas veces en el cuidado de la piel, pero la dermofarmacia es mucho más. La dermofarmacia también abarca el pelo, abarca las uñas y la mucosa vaginal y mucosa bucal. Entonces, en ese sentido, pues hoy creo que vamos a hablar un poco también de las mucosas. Estaba hablando con nuestro invitado, que lo tenemos ahí preparado, de lo mucho que me apetecía escuchar también una charla en Masdermo de otro tema. Tenemos con nosotros, para hablar de la mucosa oral, al doctor Pablo Gutiérrez, que es director de la Clínica Dental Las Aguas, miembro de la Sociedad Española de Medicina Bucal y de la Sociedad Española de Gerodontología y profesor de Medicina Bucal en el Máster de Cirugía Oral de Córdoba. Y nos va a explicar la importancia de nosotros, de los farmacéuticos, en la prevención de la salud oral. Recibamos con la mejor sonrisa al doctor Pablo González. En 2001, Nochebuena, 1995, Navidad de 1987. Estas serían las fotos de Navidad de mi familia. Si hace 39 años mi padre no hubiese fallecido en la carretera. Gracias a la tecnología, hemos recreado las fotos de las Navidades que no hemos podido vivir juntos. Yo he vivido todas estas Navidades con mi padre, pero ojalá esto sirva para que la gente se dé cuenta de todo lo que te puede quitar la carretera. $1.533 personas. 1.533 personas. Sin duda, es un dato que nos abruma a todos. Y yo os haría una pregunta. Si ustedes, alguno de ustedes, hubiese sabido que estas personas iban a fallecer y hubiesen tenido esa posibilidad de avisarle, antes de coger ese coche, antes de tomarse una copa, ¿les hubiesen avisado? Yo, desde luego, sí. ¿Y si les digo que en España, en 2021, fallecieron 2.451 personas por tumor maligno de cavidad bucal, de labio y de faringe? Eso es casi el doble. ¿Por qué nos sorprende esta cifra y no éramos conscientes de esta otra? Tenemos que trabajar en ello. Sin duda tenemos que trabajar en ello. Y tenemos mucho trabajo por delante. Por eso hoy tenemos 2.451 razones para estar aquí. Estos son de los poquitos datos que voy a dar en el día de hoy. Creo que unas jornadas como estas son para buscar cosas claras, objetivos, para que cuando lleguéis a vuestras farmacias podáis hacer acciones. Artículos científicos hay cientos y los podréis buscar mejor que los que yo pueda dar ahora. Pero lo que quiero es que busquemos esos datos, o sea, que busquemos la aplicación. Fijaros, por favor, atentamente en los datos. En 2018, en naranja, los fallecidos por cáncer de labio y cavidad bucal y faringe. Los fallecidos en accidentes de carretera, en azul. Fijaros la evolución. De 2022 los datos todavía no han salido de cáncer oral. Me preocupan dos cosas, la diferencia tan abismal y la tendencia. Fijaros la tendencia de accidentes de tráfico.
Fijaros la tendencia de cáncer de boca. Algo no estamos haciendo bien. Y tenemos que trabajar en ello. Pero me preguntaréis, vale, Pablo, ¿y nosotros como farmacéuticos qué podemos hacer? Pues sin duda que podemos hacer algo. Quiero dejaros una frase hoy. Quiero que dentro de un año, de 2, de 5, no os acordéis ni de mi nombre, ni de quién dio esta charla, quizás ni de qué año era. Pero quiero que no olvidéis esta frase. Nunca olvidéis esta frase mientras estáis trabajando, inclusive cuando ya estéis jubilados y podéis ayudar a una persona. Estudiar, tratar, y si en 15 días no ha curado, derivar. La repito porque quiero que no se os olvide. Estudiar, tratar, y si en 15 días no cura, derivar. Pablo, pero no me has aclarado cómo podemos hacer los farmacéuticos para poder mejorar estos números. Para eso estamos aquí hoy, para ver la atención bucodental en la farmacia. O si queréis, le cambiamos el título. ¿Qué puedo hacer en mi farmacia para salvar la vida de mi paciente bucodental? Pues estamos para esto. Insisto, estudiar, tratar y si en 15 días no cura, derivar. Ya claro, Pablo, pero yo no me puedo estudiar todos y cada uno de los pacientes que vienen a mi farmacia y detenerme. ¿Vale? Pues cambiemos estudiar por observar. Observar, tratar y si en 15 días no cura, derivar. Y me diréis, Pablo, ¿y nosotros cómo observamos? Pues lo que quiero es que entendáis que para observar, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a la lesión. Es verla de cerca y cambiar nuestra perspectiva. Porque solo cambiando la perspectiva podremos valorar diferentes factores, como el número, el tamaño, la forma y, por supuesto, también tendremos que ver la superficie y el color. Una lesión, en ocasiones, también tiene contenido y ese contenido tendremos que verlo, porque puede ser sólido o líquido y en ocasiones la lesión no se comportará como nosotros creamos que se está comportando. Por eso, con nuestros conocimientos tenemos que ver si inclusive puede haber algún elemento interno que esté provocando la lesión. Pero junto con todo nuestro conocimiento y nuestro saber hacer, trabajar sobre la lesión para manejarla, manipularla, modificarla o mejorarla, para que con todo ello, con nuestro trabajo y el de nuestros pacientes, podamos modificarla o incluso hacerla desaparecer. ¿Y cuál es el principio? El principio es lo más básico. El principio es la boca. La boca tenemos que entenderla como el origen de todo. Como decía antes la compañera, todo está unido, todo está vinculado, todo está relacionado. Y tenemos que entender la boca como la puerta de Istar de Babilonia. Es esa puerta, esa entrada a un mundo por el que todo va a pasar por ahí. ¿Cuántas cosas pasan a nuestro cuerpo que atraviesan la puerta? Pues nuestra boca es ese zaguán donde ocurren muchas cosas y que van a trasladar hacia el interior de nuestro organismo diferentes patologías y que además, en ocasiones, como bien sabéis, la boca es la primera localización que podemos encontrar de una patología, de una enfermedad y la primera sintomatología clínica nos la puede dar en boca. Quiero que, por supuesto, cuando venga un paciente es tan fácil como decirle que abra la boca, pero quiero que si encontráis una lesión en estas dos localizaciones, se os pongan, como le digo a los alumnos muchas veces, es si veis una lesión en suelo de boca o en borde lateral de la lengua, las orejitas así hacia arriba, como un perro cuando va buscando, ¿vale? Borde lateral de lengua y suelo de boca, tienen que saltar todas las alarmas. Si es un afta, pues bendita afta, pero nos tienen que saltar las alarmas, no podemos dejarlo pasar. Vale, ¿y qué puede ocurrir aquí? ¿Qué puede ocurrir en nuestra boca? Pues tampoco van a pasar cosas raras, lo único que podrá ocurrir es que aparezcan lesiones en las estructuras que forman la boca. Podremos encontrar lesiones motivadas por agentes mecánicos, físicos o químicos, lesiones motivadas por virus, hongos o bacterias, desórdenes inmunológicos, alteraciones por desórdenes del desarrollo o lesiones tumorales. Quiero hacer hincapié en que hay unos determinados tipos de lesiones que se llaman, aunque han cambiado de nombre a lo largo de estos años, el nombre de la clasificación, pero realmente no el nombre de la patología, y que actualmente se llaman desórdenes orales potencialmente malignos. Y son ese tipo de lesiones que, estando en boca, tienen una mayor predisposición para que, sin ser ellos per se malignos, terminen por ser malignos. En 35 minutos es complicado poder hablar en profundidad de todos y cada uno de ellos. Por eso me quiero centrar en 3. ¿Por qué? Por frecuencia, ni más ni menos. Leucoplasia, eritroleucoplasia y líquen plano. Y los vamos a ver tanto en consulta odontológica como en farmacia.
Hay una definición que sale de este artículo, por cierto, no sé si vais a poder ver bien, si no muevo he puesto varios QRs y todos los artículos y todo van a estar ahí. Con que lo cojáis, os lo podéis descargar directamente. Con permiso de la organización, voy a moverlo para que lo puedan ver bien, por comodidad. Quiero que entendamos una cosa, que decía la definición: los profesionales de la salud oral son los responsables del diagnóstico precoz de las lesiones que pueden malignizar y del cáncer oral en sus estadios más iniciales. Me parece una definición magnífica, pero corta, porque yo personalmente añadiría: los profesionales de la salud oral, más farmacéuticos, más médicos, más fisioterapeutas, somos los responsables del diagnóstico precoz de las lesiones que puedan malignizar. ¿Por qué? Porque tener en cuenta que la mortalidad global a los 5 años es del 50%. 50%. ¿Por qué? Porque llegamos tarde. Porque, desgraciadamente, la patología oral no se conoce. Uno de los motivos, desgraciadamente, es que no da dinero. La proporción a nivel comercial, a nivel de industria, no da dinero a la patología oral. Y lo que va a ocurrir es que llegamos, no nos formamos. No hay mucha industria y gracias a la vocalía que se preocupa para que podamos tener esto, es para que cuando lleguéis a vuestras farmacias hoy, esta noche, mañana, ya podáis ver, si veis una lesión, que os salte las alarmas. Y eso es crucial, porque si pasa el tiempo, la mortalidad es del 50%. Pues bien, para diagnosticar hay que buscar, y para buscar hay que saber qué se busca. Aquí en esta imagen, si yo ahora, de las 1.200 personas aproximadamente que estáis aquí, si yo os digo si lo veis, seguro que cada uno se va a fijar en una cosa. Uno se fijará en la isla, otro en la montaña más alta, otro en el árbol más pequeño, porque no estamos aunando objetivos. Con lo cual, uno no sabe lo que busca si no sabe, o sea, uno no encuentra si no sabe lo que busca. Con lo cual, ¿a qué hora esto sí que lo conocéis? Tengo un problema con esto porque cuando doy algunas veces la charla y utilizo esta lámina, me voy dando cuenta que me voy haciendo viejo. Porque ya la gente más joven me dice, ¿y eso qué es? Y ya... Entonces... Yo tengo 43 años y cuando tenía 8, en el 88, 90 aproximadamente, yo recuerdo ir al Vips, en las tiendas cuando vendían libros, que estaba el libro de ¿Dónde está Wally? Y entonces era absolutamente motivador intentar buscar a Wally aquí. Os lo voy a facilitar, yo estuve un rato. Os lo voy a poner ahí. Vale, entonces, ahí ya sí que sí, sin haberos dicho nada, sí que sabéis lo que tenéis que buscar. Y nos costará más o nos costará menos, pero sabemos lo que tenemos que buscar. Con lo cual... es importante que vayamos buscando y que vayamos encontrando todo lo que queremos buscar, saber lo que queremos buscar. Y luego están las 3 preguntas del Sancta Sanctorum de la sanidad. Es, ¿qué le ocurre, desde cuándo y a qué lo atribuye? Porque a veces no hace falta ser adivino. Simplemente con preguntar a nuestro paciente, ¿qué le ha pasado? Que anoche comí pizza y me quemé. Pues ya está, no vamos a pensar en un lupus, ¿no? Pues la pizza de ayer, que estaba muy caliente, y se la comió. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender que un bombero no apaga un fuego solo. Y es crucial que somos un equipo, que todos los sanitarios somos un equipo. Un equipo se ayuda de más gente, un bombero se ayuda de más gente, y cuando realmente forman un equipo es cuando consiguen apagar el incendio. Saltando al siguiente paso, quiero que entendamos que los pacientes vienen a nuestros centros porque somos solucionadores de problemas. Porque hay muchas veces que pasan pacientes por vuestras farmacias y no entran, o por mi clínica dental. Si no entran es porque en ese momento no tienen un problema. Pero cuando entran, vienen buscando una solución. Tienen un problema, por eso nosotros somos solucionadores de problemas. Y tenemos que entenderlo. Cuando me dijeron que tenía que venir a dar una charla a los farmacéuticos, dije, wow, ¿y qué es para mí un farmacéutico? Pues para mí un farmacéutico es Panoramix, ¿vale? ¿Por qué? Porque Panoramix es una persona respetada en la sociedad en la que se encuentra. Y vosotros sois respetados en la sociedad en la que os encontráis. No todas las profesiones pueden decir lo mismo. Son personas sabias, porque conocen los elementos con los que trabajan, o esperamos, ¿vale? Y luego tienen una pequeña hoz dorada con la que van recogiendo las hierbas por el campo, obviamente eso ha evolucionado, y saben qué hierba coger para cada caso. Y cuando nuestros pacientes necesitan algo, darían la vida. Tenemos la suerte de tener una profesión, la sanitaria, que con nuestros conocimientos, con nuestro aprendizaje, con nuestra continua formación, podemos ayudar a la gente a quitar dolores. A quitar dolores de boca, a quitar dolores de lengua, dolores glandulares, dolores de cabeza o diferentes tipos de neuralgias. Pues bien, una vez hemos entendido
que los pacientes van a entrar a nuestras consultas buscando soluciones, tenemos que entender que van a tener problemas. Y aquí os digo, por favor, y os repito este dato, en 2021 fallecieron 2.451 personas. ¿Creéis que en 2020, 2019, no hubo ninguna persona, la señora María, el señor Manuel, que fue a la consulta de un dentista o a una farmacia? Es que tengo aquí algo que no se me cura, ¿me das un enjuague, me das una clorexidina? Y nadie más volvió a preguntarle cómo estaba, ni nadie le hizo un seguimiento. Yo estoy convencido que de estos números podríamos haberlos bajado, buscando y mirando. Pues bien, he puesto unos pequeños casos clínicos simplemente para que, como digo, cuando lleguéis los podáis observar. Los más frecuentes, obviamente hay muchísimos más. Tenemos úlceras, tenemos infecciones víricas, traumatismos, gingivitis y periodontitis, sensibilidad, candidiasis. Y estos tres, recordar que eran los que son potencialmente malignos, que los veremos al final para terminar. Este caso, vamos a ver en el bloque de las úlceras diferentes tipos de úlceras, porque le podemos poner un nombre a una familia. Úlceras traumáticas. Si os llega a la farmacia este paciente y dices que tengo aquí unas úlceras, ¿le podemos dar una clorexidina? ¿Le podemos dar algún gel reparador? Claro que sí, pero si no observamos que tiene un diente en cada lado de la boca, porque estos son en los dos lados, con aristas, porque tiene un desgaste tan grande. La perspectiva a lo mejor no se ve bien, esto es la parte delantera, y allí es la muela de aquí abajo, esta de aquí atrás. El paciente está con la boca abierta y tiene una arista, un diente totalmente desgastado. ¿Qué hace una arista? Esa arista, si no se quita, no se redondea, hará una herida crónica. Y ya sabemos qué pasa con las lesiones crónicas, que tienden a malignizar. En la imagen de la derecha vemos una úlcera de decúbito. Esa úlcera de decúbito es muy característica. ¿Por qué? Porque es la típica imagen del paciente portador de prótesis y que puede ocurrir tanto en prótesis nuevas que se acaban de hacer porque van asentadas en la encía y les cuesta que se ajusten, y ahí podemos ayudarle desde la farmacia con enjuagues, pero habrá que retocar en consulta para redondear ese borde, porque si no, no se va a curar por mucha enjuague que le demos. O con prótesis muy viejas, que están súper desadaptadas y la prótesis baila un montón y hace heridas por todos lados. Luego, por supuesto, la estomatitis aftosa, que estoy convencido que tendréis en las farmacias un montón de personas que vienen, es que tengo llaguitas, es que me sale por aquí. Y luego, por supuesto, tendremos otro tipo de úlceras, que son úlceras por radiación. Este es un paciente que vivía, lamentablemente lo han pasado, vivía encima de la clínica, era un amor, y venía porque tenía una tumoración en el maxilar, que era maligna y que estaba siendo tratado por radioterapia. Pero, fijaros, él no venía. Obviamente es verdad que tampoco soy dermatólogo, pero él, cuando hablaba con él, no me refería a que tenía un problema o que le dolía mucho la piel, pero lo que sí más le dolía eran las úlceras, y empezó a dejar de comer. Y ese es el gran problema que tenemos con las úlceras en boca, que la comida también pasa por la boca. Y inconscientemente e inconscientemente lo que tenemos es que si no podemos comer, dejamos de comer. Bueno, no, pues pásalo por papilla. No, la gente deja de comer porque no quiere, y al final lo que va haciendo es perder peso, con lo cual agravamos el problema. Con lo cual, aquí hay un pequeño resumen. Como os digo, abajo está el artículo de donde está sacado este protocolo. Yo personalmente en estas lesiones al principio no suelo administrar corticoides, más que en lesiones ulcerosas sí que son muy recalcitrantes, que no terminan de quitarse y que claramente no son con otro origen. Tratamiento sintomático: ácido hialurónico, aloe vera, disculpad los nombres comerciales que haya puesto, ácido glicirritémico, algún tipo de benzidamina, clorexidina, triclosan, lidocaína. Y lo que sí, y esto vale para toda la presentación que voy a comentar, es que, por favor, no utilicéis en la medida de lo posible, y a ser posible no lo utilicéis, ningún vehículo alcohólico en la utilización de boca, de cualquier compuesto oral. Por favor, porque está relacionado con desencadenantes malignos. Con lo cual, obviamente esto es como todo, como hay escala de grises, pero por favor, en la medida de lo posible, nunca formuléis nada con base alcohólica. Entonces, obviamente, y esto es obvio, o sea, es que esto no hace falta estudiárselo, evitar alimentos cortantes, que me tomo frutos secos, me tomo patatas fritas, no, pues me voy a hacer daño. Evitar picantes o ácidos, evitar bebidas con gas o alcohólicas y, por supuesto, mantener muy buena higiene oral. ¿Motivo de mantener muy buena higiene oral? Pues que lo que vamos a hacer es evitar que se sobreinfecten esas lesiones. Con lo cual, como veis, no hay nada complicado, que esto no es algo súper complicado, es simplemente sentido común. Lo siguiente, podemos ver las infecciones víricas, que también las habréis visto. Y tenemos tanto las infecciones víricas intraorales como las extraorales, que ahí no se ve en la lengua, se ve más aparte, en la parte del labio, pero no tenía una foto mejor.
de esta paciente y los vamos a tratar y los vamos a ver que obviamente dentro de la boca, como hay humedad, lo que no vamos a tener son costras. Nunca se forman costras dentro de la boca porque hay humedad. Y en cambio en el labio sí. ¿Dónde se van a formar? Justo donde termina la parte húmeda con la parte seca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos casos? Aquí sí que podemos administrar un tratamiento médico, pero yo muchas veces a los pacientes les digo, mira, las infecciones víricas se curan en 14 días con medicación y en 2 semanas sin medicación. Entonces, al final sí que es verdad que podremos mejorar un poquito esa evolución o ese espaciado de esos episodios, pero sobre todo donde más me centro con los pacientes, porque además es por lo que acuden. Ellos no acuden por tener una lesión, ellos acuden porque con esa lesión no pueden comer, porque les duele, porque les escuece, porque les molesta. Con lo cual, hielo sobre las vesículas para aliviar dolor, apósito de gel hidrocoloide, obviamente también para evitar infecciones cruzadas o para evitar la sobreinfección de la lesión, clorhidrato de lidocaína, bendito clorhidrato de lidocaína o la lidocaína formulada como la estiméis oportuno, en gel, en enjuague, como queráis, porque eso es lo que les permite a los pacientes comer, que eso es lo que más. Entonces, normalmente lo que les digo es, pues 5 o 10 minutitos antes de comer, te enjuagas con un enjuague, te pones un gel de lidocaína y con eso les permite comer, les permite que no se empeore, no se agrave ese problema. Paracetamol, ibuprofeno y, por supuesto, como siempre, clorhexidina. Evitar besos y contacto directo, lavarse las manos cuidadosamente, proteger los labios del frío y del sol porque se van a agrietar y le va a dificultar esa cicatrización. En relaciones sexuales, pues empleo de preservativo y vigilar que el paciente no pierda peso, como en otro tipo de patologías. Tenemos que tener mucho cuidado. Luego tenemos los traumatismos. Los traumatismos, se pueden hablar de tantos traumatismos como traumatismos haya. Entonces, como hay que poner un ejemplo, pues pongo que este fue un chiquillo que vino a la consulta ahora 6 meses, yo creo aproximadamente, que iba detrás de una chica en el colegio. Y digo... Y el pobre venía ya del hospital y ya le habían suturado el labio, como veis, pero el dental le dijeron al dentista. Y tal como llegó el pobre, le digo, vamos a ver, ¿veo los dientes? O sea, era que soplabas y se movían. Y le digo a la madre, ¿tienes alguna foto de cómo era el niño antes del golpe? Y me dice, sí. Y entonces, estos días que estoy preparando la charla, como estoy en casa, yo tengo una hija de 8 años y un hijo de 10, y me dice mi hija, jo, papá, es que tiene roto hasta el móvil. Entonces... Y el pobre, claro, es que tenía rotos los dientes y tenía roto hasta el móvil. Y total, que al final, ¿por qué necesitaba yo esa foto? Porque yo lo que quise hacer es coger el diente, posicionarlo, bajarlos y ferulizarlos. Con esa ferulización lo que hacemos es bloqueamos. Por supuesto, ¿qué le vamos a decir al paciente? ¿Que coma bocatas? Pues no. Lo que le decimos es dieta blanda absoluta, líquido, para que eso no se mueva. ¿Para qué? Para que los tejidos se vayan estabilizando y solidificando. Vamos a ver cómo van pasando los días. Perdonad porque alguna foto no es todo lo buena que me gustaría. Y vais viendo cómo, pasados 15 días, fijar cómo ha cambiado. Y fijaros aquí al final, pasadas 3 semanas, porque esto hay que retirarlo a las 3 semanas, ya ves cómo ha cambiado todo. Y me llega la madre, que eso fue lo que más ilusión me dijo, le has hecho una ortodoncia a mi hijo. Y le digo, qué maravilla. Dice, está mejor que como estaba. Y digo, pues bueno, por lo menos ha valido de algo la aguantada en el colegio. Y luego tenemos la gingivitis y la periodontitis, que es la encía, todo el tema de la encía. Y esto es como los incendios. Tenemos un incendio pequeñito, un incendio medio o un incendio grande. Incendio pequeñito, incendio medio o incendio grande. Lo siento, pero es que tenía que traerlo. Entonces, este es el típico paciente que dice, si yo me cepillo y tú sabes que él no se cepilla y él sabe que no se cepilla, pero le dices, bueno, pues tendremos que mejorar la técnica, ¿vale? Entonces, porque no le puedes decir, mira, sé que me estás mintiendo, sé que no te cepillas, pero al final... Y entonces, os quito la imagen ya, vamos para atrás. Disculpad, pero es que esto es lo que me encuentro día a día. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues obviamente, clorhexidina y cepillado. Es algo, hay que apagar el fuego con una manguera o con una regadera, lo apagamos poquito. Luego tenemos lo siguiente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo explico aquí para no volver a poner la imagen mucho tiempo la siguiente. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es el sarro? El sarro son los restos de alimento que con las sales minerales de la saliva se forma una piedra y se queda pegado en el diente. Las bacterias que están en el medio, ¿dónde van? Donde hay comida, se pegan en el sarro y que tenemos inflamación. Conforme va habiendo más inflamación, la encía se despega más del diente y cada vez va bajando más el sarro. Con lo cual, al final, ¿qué tenemos? Pues como una sombrilla en la playa, le vamos quitando arena, da igual lo bien que esté la sombrilla, que si le estamos quitando arena, la sombrilla se cae. Da igual que el diente no tenga caries, porque aquí normalmente no se suele tener caries, lo que va haciendo es perder todo el soporte de hueso hasta que al final el diente cae. Paso rápido. Y tenemos 2 tipos de tratamiento. Por supuesto, el tratamiento más obvio es limpiar.
aunque el paciente se limpia 3 veces al día durante 3 minutos, pero es limpiar. Limpiar bien todo, enseñarle cómo se cepilla y darle diferentes tipos de enjuagues, intentando, por supuesto, que nunca tengan alcoholes, indicar el tipo de cepillo indicado y la técnica para cada caso, usar seda, cepillos interproximales, irrigador, que me encanta. ¿Por qué? Porque saca la suciedad que pensamos que no está ahí, y limpiador lingual para el dorso de la lengua y laterales. ¿Por qué? Porque también cuando la boca está muy sucia, y eso está demostrado científicamente, no es algo que yo opine, se acidifica el medio. Todo el medio de la boca se acidifica, con lo cual, ¿qué es lo que tenemos? Podemos tener una presencia de más de cándidas que están también relacionadas con malignización de las lesiones. Otro tipo de los casos, y esta es otra imagen, esta no es la misma. Aquí lo que podemos tener es que os vengan a la farmacia y os digan, es que tengo mucho frío, tengo mucha sensibilidad o me duele. Y esto es por desgaste severo. Aquí lo que ha habido puede ser la sensibilidad en general por 2 casos. Desgaste severo, obviamente este diente se está desgastando y al final, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que aquí hay un nervio. Si ese nervio se queda al aire, ¿qué es lo que le va a pasar? Pues que va a doler. Entonces ahí, ¿qué es lo que le podéis mandar mientras va al dentista? Un spray de lidocaína, de benzocaína, de los que tengáis por allí, por la farmacia. Con lo cual, como veis, el diente tiene 3 capas, la parte blanca, el esmalte, la dentina y el nervio. Si va desgastándose, pues al final lo que va haciendo es llegar más cerca al nervio, con lo cual por eso nos da más frío. Y el siguiente de los casos, veis que aquí sí que tenemos diente, aquí el diente no se ha desgastado, pero lo que se ha ocurrido es que ha desaparecido, la encía se va retrayendo. Esto puede ser por cepillados muy agresivos, u otra de las cosas que yo a los pacientes les digo, es que yo no entiendo por qué tengo frío. Y le digo, pues te voy a explicar muy fácil. Estamos en invierno, me pongo un abrigo de manga larga y salgo a la calle. Voy abrigado hasta aquí y lo que se ve es la parte de diente que estamos viendo. No tengo frío, pero ahora salgo a la calle con un chaleco sin mangas. ¿Tengo frío dónde? En los brazos. Pues lo que está ocurriendo aquí es que parte donde veis las rayas que tendría que estar cubierto por encima no está. Con lo cual, ¿aquí qué tendríamos que hacer? Pues un tratamiento distinto. ¿Cómo podemos ver aquí? ¿Vale? Aquí, por supuesto, en el primer caso tendremos que hacer un tratamiento dental y en el tratamiento derecho lo que tenemos que hacer es pues, aplicar pastas desensibilizantes, enjuagues desensibilizantes que tenéis y muy buenos en vuestras farmacias. Luego, por supuesto, mismas recomendaciones de higiene que estábamos hablando antes y luego vienen las candidiasis. Las candidiasis, aunque en el 95% de las candidiasis son motivadas por la Candida albicans, las manifestaciones clínicas, es decir, cómo se muestra en boca, puede ser por diferentes formas. Y entonces, va a depender del hospedador, de las características del hospedador. Entonces, en este caso, por ejemplo, este caso es súper típico. Señor o señora mayor, normalmente, con una prótesis de las antiguas, de estas de quitar y ponerse, y que se le mete mucha comida y ya está muy vieja. La retiramos y encontramos exactamente todo rojo. Hay una candidiasis subplaca que se llama, la placa es el aparato. Entonces, esto es lo típico que todo el mundo, micostatín, ¿vale? Entonces, ojo, que es para eso para lo que estamos aquí, que no todo se trata con enjuagues de nistatina. ¿Cómo lo podemos diferenciar de otro tipo de lesiones? Porque aquí casi os digo, coger un lápiz y dibujar su prótesis. Sabéis perfectamente dibujar esa prótesis y decir, va por aquí, va por aquí. Normalmente las lesiones malignas no tienen un patrón tan definido como podamos verlo aquí. Este es otro caso que sí que lo traté y lo que pasa es que las candidiasis, como bien sabéis, son súper recalcitrantes y ya aviso a los pacientes antes de empezar, porque cuesta mucho controlar, meter en vereda todas estas manifestaciones. Otra de las formas que tenemos es la candidiasis pseudomembranosa. Veis que lo que salen son como unas pequeñas pielecitas que no son más que las hifas entrelazadas junto con restos de alimento y restos epiteliales. Y eso el paciente muchas veces dice, es que me noto unos pellejitos y te hace así y se lo quita con la mano. Ahí hay que tener cuidado para evitar infecciones cruzadas, ¿vale? Pero estas realmente lo bueno que tienen es que son más fáciles de quitar que las otras, de tratar. Cuando se pasa un algodón, que eso es algo que os digo, cuando veáis lesiones candidiásicas blancas, con una gasa normalmente se van a desprender. Las rojas no, pero las blancas, las manifestaciones clínicas en blanco, sí que, y lo vais a ver que por debajo se queda como más eritematoso, más rojo. Otra de las lesiones, que esto es muy característico también, y esto es una paciente mía, esto es un caso que me pasó a mí. Paciente que viene a la consulta para quitarse los dientes de arriba, extraer un quiste que había en superior, le colocamos 6 implantes, le mando a tratamiento antibiótico y a la semana viene con una candidiasis, como vemos aquí, fijaros que se ve por aquí la pseudomembrana, ¿vale? Lo veis también aquí, motivada por los antibióticos, ¿vale? Entonces, se lo había provocado por las dosis de antibióticos. Esta es otra manifestación clínica. Veis que todos estamos hablando de Candida albicans en la boca de un paciente. Lo que pasa es que cada uno se manifiesta de una forma. Esto está en la línea media de la boca y es una inflamación de la lengua. Por eso se llama glositis, inflamación de la lengua, romboidal,
porque tiene forma de rombo, y media porque asienta en la línea media. Como veis, han sido años duros para poner este nombre a esta lesión. Con lo cual, en estos casos hay que tener cuidado. En este caso, el paciente no lo tenía, pero sí que aparece la imagen en espejo. Y es, como yo tengo la lengua, ¿dónde la apoyo normalmente? En el paladar. Pues candidiasis, para arriba, la sube en ascensor. Y entonces tú le dices al paciente que abra la boca y ves la misma imagen arriba, ¿vale? Como las caras de Belmez. Entonces, seguimos. Otra, y creo que es la última, efectivamente, manifestación de forma clínica en la que tenemos normalmente pérdida de dimensión vertical de los dientes. ¿Qué es la dimensión vertical? Si un diente mide 10 y un diente mide 10, por desgastes, lo que van pasando es que se van cada vez haciendo más pequeños. Pues vamos a exagerarlo y vamos a pasar, en vez de 10, a 5 milímetros. Con lo cual hemos perdido 5 de arriba, 5 de abajo, 10 milímetros. Entonces la cara se arruga más. Y al arrugarse más, estos surcos se van a marcar más. Esto se ve mucho en ancianos, que tienen más humedad y al final lo que les ocurre es que aquí asientan de una forma mucho más frecuente las candidiasis. ¿Cómo las tratamos? Como os decía, va a depender la manifestación clínica del huésped. Puede aparecer sobreinfectando otro tipo de lesiones y en estos casos hay que tratar las dos lesiones, ¿vale? ¿Y yo cómo los trato? Allí están las patologías y cómo tratarlos, o sea, los protocolos. ¿Cómo los trato yo? Yo normalmente lo que trato es, cuando son muy leves, con enjuagues. Y si veo que no, pues entonces ya le voy metiendo comprimidos de vía oral. Pero si no, normalmente le mando y aviso al paciente, por supuesto, de que son complicados. Y aquí vamos ya, y estamos ya como enfilando la última parte, la recta final, es la leucoplasia, la eritroleucoplasia. Nos vamos a la leucoplasia, leuco-blanco, plasia mancha. Leucoplasia mancha blanca, que ¿cómo lo vamos a diferenciar de la candidiasis? Porque pasa un algodón y no se retira. Tienen cierto poder de malignización, están asociados, no pueden, están asociados, lo que pasa es que en algunos pacientes lo está al 100% y en otros aparecen sin que el paciente sea fumador, tabaco, alcohol y el betel, que eso es una nuez que se consume en Asia y que salen esas reacciones. Borde lateral de la lengua y suelo de boca, acordaros de lo que habíamos hablado, no se desprenden al raspado. Y esta foto la he puesto porque diréis, ¿y aquí dónde está la lesión? Pues porque a veces no se ven tan fácil. Y si os fijáis, en la foto del central, de la mitad arriba hacia la derecha, veis que hay unas manchas blancas. ¿Vale? Pues esas manchas blancas, cuando salen multifocales, también se denominan leucoplasias, pero se le pone un nombre porque tiene una peor evolución. Leucoplasia verrucosa proliferativa. Eso da igual. Lo que quiero simplemente es que veáis que cuando hay muchas, el pronóstico es peor. Finalmente, si hemos hablado de leucoplasia, ahora hablamos de eritroplasia. La eritroplasia es rojo. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene la eritroplasia? Pues que en vez de ser blanca, es roja. Más o menos la evolución es la misma, más o menos el protocolo es el mismo. ¿Cuándo viene la mezcla más explosiva? Cuando es eritroleucoplasia. Es decir, la lesión no vemos una mancha blanca, no vemos una mancha roja, sino lo que vemos es una mezcla de dos tejidos, de dos colores diferentes, es decir, no es homogénea. ¿Y eso por qué es importante? Porque tiene un poder de malignización bastante más alto. Es decir, que cuando veamos ese tipo de lesiones, y esto os voy a enseñar cómo en esta lengua prácticamente no se veía nada, y fijaros que esa lesión es una eritro, veis que hay un circulito rojo más hacia la derecha y una zona más blanca como en el centro, por eso tenemos una eritroleucoplasia. Datos, pues al final, en estos casos, absolutamente hay que decirle al paciente que el último cigarro ya se lo ha fumado. Eso le digo, cuando entran le digo, mira, el último cigarro ya te lo ha fumado. No vuelven a tocar un cigarro, porque en muchos casos eso remite. Por supuesto, no hay que demorar la derivación en eritroplasias. Cuando veáis una lesión roja, que tengáis más o menos la certeza de que no es una candidiasis, derivar 100% inmediatamente al odontólogo. Y luego tenemos el líquen plano, que por su frecuencia es una de las cosas que más vemos. ¿Cómo vamos a diferenciar el líquen plano? Me diréis, Pablo, si es que es exactamente igual que lo que nos acabas de enseñar, ¿cómo lo podemos saber ahora? Pues aquí lo que tenemos que ver es una zona más enrojecida, que normalmente el paciente suele venir porque está ulcerado, viene para que le deis algo, porque le duele, porque no puede comer, y veis esas líneas blancas como en rayitos de sol, ¿vale? Pues eso son lo que se llaman las estrías de Wickham, con lo cual son muy identificativas. Esta paciente, que es un caso que vamos a ver ahora después, es una paciente que había llevado 7 meses de clínica en clínica, había ido a 2 hospitales y la paciente no podía ni comer y estaba así ya. Con lo cual, en estos casos sí que sí administro corticoides, son enfermedades autoinmunes, le meto un corticoide, dependiendo de la severidad, pues le voy a dar una dexametasona, normalmente el de fluocinolona no lo suelo utilizar, no estoy tan acostumbrado a ello, triamcinolona o propionato de clobetasol en dosis, dependiendo un poco de lo que vaya estimando el caso. Por supuesto, como antes, evitar alimentos que pinchen, que corten y que molesten. Y por último, quiero terminar, y con esto son 4 minutos, me voy a pasar 2 minutos de la charla, os quiero pasar cuando decimos que derivéis, es para que veáis lo que pasa al otro lado. O sea, vosotros hacéis
trabajo extraordinario si hacemos todo esto, y en esos casos en los que dices, ya, y ahora te derivo, ¿qué hago? Pues lo más importante es que el silencio no se adueñe de nuestros actos. Es decir, que no demos la callada por respuesta a, buah, como yo no sé, no es mi responsabilidad. Aquí estamos todos, tenemos que bajar esos números que hablamos al principio. Y aquí os pido compromiso por parte de todos, porque somos un equipo sanitario, todos, y todos tenemos que ayudar a nuestros pacientes. Con lo cual, cuando nos mandáis a los pacientes, después de haber observado, tratado, y como en 15 días no ha curado, nos lo deriváis. ¿Qué va a pasar? Pues va a venir un paciente con esa lesión que no ha curado y le vamos a hacer una biopsia para meterla en el microscopio. Fijaros, en este caso era una hiperplasia epitelial, no había malignidad en la lesión, pero yo no lo sé, yo todavía no tengo un microscopio en los ojos. Este otro caso, ¿veis que hay una pequeña rayita abajo en la muela? Venía por una infección en este lado, pero yo por protocolo, pase el paciente que pase, le hago una revisión completa de toda la boca, cadenas ganglionares, todo. Suelo de boca, ¿qué hemos dicho antes? Biopsia, sutura, hiperplasia epitelial con hiperkeratosis friccional, displasia epitelial moderada, de camino a ser un cáncer. Este paciente, por venir por una infección, se acaba de evitar un cáncer en suelo de boca. ¿Cuál es el problema del cáncer en suelo de boca? Que difunde hacia los laterales, porque está en la línea media. Entonces suele difundir de manera bilateral. Esta es la lesión de la eritroplasia que hemos visto antes, que prácticamente no se ve. Fijaros que no se veía. Displasia epitelial de bajo grado. También tenía displasia, de camino a ser un carcinoma. Lesión, señora mayor, que viene a la consulta. Pablo, una paciente que lleva mucho tiempo en la consulta. Te tengo que traer a mi madre que tiene algo en la boca, que se lo he visto. Tal como se lo veo, biopsia. Hiperkeratosis y mucositis crónica focal. Simplemente que llevaba mucho tiempo, pero ahí no hay ninguna displasia que hayamos encontrado. Ha venido hace 2 semanas que la llamé para hacer una revisión. La lesión está volviendo a aparecer. La señora es muy mayor y dice que no se quiere volver. La convenceremos entre la hija y yo. Y luego quiero que veáis estos casos, que también se hace la biopsia. Esto está quemado con nitrato de plata, ¿vale? Que en estas lesiones no se puede suturar porque no da para suturar. Mucositis y submucositis crónica. A veces sabemos que hay algo y no nos aparece nada. Y a veces tenemos que esperar a que dé un poco más la cara, esa patología. Paciente derivado porque tiene una tumoración en el labio que aumenta, disminuye, que aumenta, disminuye. Le hago una biopsia, le saco una glándula, con el resultado, si hablo de adenitis crónica, inflamación de la glándula salival, de forma crónica, con fibrosis, con tejido alrededor y dilatación ductal, como el tejido, como la saliva quería salir, no terminaba de salir. Este es el caso de la paciente que os he dicho que había pasado 7 meses con una lesión que le molestaba y que le dolía la lengua. Ya sí que sabéis todos que es un líquen, porque estáis viendo las estrías de Wickham. También tenía un líquen, pero sin ser erosivo, es decir, no había herida, por diferentes localizaciones. Le hacemos la biopsia, lo mandamos en 2 localizaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay no está malignizando en una zona, pero sí en otra. Lesión liquenoide. Y por último os quiero terminar con esta es la última foto, la evolución de una paciente en el pueblo de mi suegro, en las fiestas, un pueblo de 50 habitantes, en el típico baile de película de Berlanga, ¿vale? Y veo a la señora pues como a la distancia de la silla, y claro, con esos labios me llamó muchísimo la atención. Con lo cual lo que le digo es, venga, hablo con ella, y al final, no es el caso extendido porque no nos daba tiempo, pues creo diagnosticar que es un pénfigo. Con lo cual, aquí tenéis la biopsia, que lo he puesto ya de resumen, y fijaros cómo con un tratamiento de prednisona, la paciente mejoró y me regaló una cecina de 8 kilos. Así que, por favor, para terminar, que no se os olvide. Se os puede olvidar mi nombre, se os puede olvidar el año, se os puede olvidar todo lo que ha pasado aquí, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero que nunca, 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 nunca se os olvide observar, tratar y si en 15 días no cura, derivar. Gracias.